crearle su contrato. Porque hasta aquí está creada la ficha, pero eso no quiere decir a nivel de Odoo, hasta este momento está creado como empleado, lo voy a ver en diferentes procesos, pero cuando esté calculando la nómina no lo voy a ver y de hecho no le voy a poder calcular nómina. ¿Por qué? Porque no tiene contrato. ¿Qué es lo que en Odoo formaliza que este empleado va a estar en planilla y que voy a calcularle sueldo, es decir, en el cálculo de la nómina va a estar incluido, es el contrato. El contrato es el que define esa conexión. ¿Ok? Hasta ahorita únicamente estoy refiriendo a este empleado como empleado y hay varios procesos en el que él va a poder participar, pero cuando yo corra la nómina no voy a poder correrla. ¿Por qué? Porque no tiene contrato creado hasta ahorita. Entonces, vamos a formalizar entonces esa conexión de cálculo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creando su contrato. Me voy aquí a la pestaña donde dice cero contrato, lo doy clic, hasta ahorita, mira, está vacío, es decir, no tiene contratos. Le voy a crear un contrato. Le doy a crear. Entonces, aquí en referencia de contrato, le coloco una referencia. La referencia es libre de usar, solo que sí te indico que le hagas una referencia que puedas identificar qué contrato estás viendo. ¿Por qué? Porque primero vas a tener un montón de contratos, porque pues tienes varios contratos. Entonces, si yo le coloco 23 planta, tengo varios empleados, no voy a saber cuál de todos los empleados es este contrato. ¿Por qué? Porque solo estoy viendo este nombre. Solo voy a poder ver este nombre. Entonces, cuando lo vea en la lista, no voy a poder ver. Por ejemplo, cuando me refiero a la lista, me refiero a esto. Cuando yo estoy buscando en algunos casos y busque los contratos, me van a aparecer estos nombres así en lista. Y en la lista, este nombre que voy a ver es el que esté acá. Entonces, si yo coloco 2023, no voy a entender qué contrato es ni de quién. ¿Ok? Y si supongamos que estoy buscando los contratos del empleado nada más, el empleado puede tener más de un contrato en la compañía. Entonces, si yo le coloco 2023 planta, puedo asumir que es de 2023, pero a lo mejor en el 2023 hubo 2 contratos. ¿Cuál de ellos 2 es? Tampoco voy a poder identificarlo. Entonces, es importante que la referencia que coloques aquí sea única, identificable para el empleado. Entonces, voy a colocar aquí que primero pertenece a Rafael Todo. ¿Ok? Voy a colocarle acá slash que dice personal planta slash primer contrato. ¿Ok? Entonces, o aquí, 1/2023. Para indicar que entonces, aquí pertenece al empleado Torre, es de planta y es el primer contrato 2023. ¿Ves la diferencia a eso? Entonces, aquí tengo más datos y puedo identificar un contrato de otro mucho más sencillo. Aquí abajo vamos ahora a llenar los datos. Entonces, aquí colocamos empleados. Odoo ya me deja de forma automática. Como lo estoy creando desde el contrato, Odoo me lo jala de forma automática. Si lo estuviera creando desde esta área, por ejemplo, para mostrarle algo rápido, todos los contratos. Aquí estoy viendo todos los contratos, todos los empleados. ¿Ok? Fíjense lo que estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, aquí veo contrato 2023 1, 3, pero no distingo de qué empleado es, sino por esta bichita, esta chiquita que está acá. ¿Ok? Pero para ello tengo que pararme acá y ver qué empleado es. Vea a lo que me refiero. Entonces, si yo aquí le doy a crear, aquí estoy viendo todos los empleados de todos los contratos, todos los contratos de todos los empleados. Si yo le doy a crear acá, aquí Odoo ya no me detecta el empleado. ¿Por qué? Porque obviamente lo estoy haciendo desde el área de contrato globalizado. Entonces aquí sí voy a tener que seleccionar qué empleado es. ¿Ok? En este caso, como lo estoy haciendo desde la ficha, Odoo me detectó el empleado, entonces me lo trae. Sin embargo, tú puedes seleccionar al empleado. Quiero que sepa para que tengas claro en eso. Aquí le coloco el régimen laboral, si es pequeña empresa, si es mediana empresa, voy a poner que esta es una pequeña empresa. Le coloco ahí pequeña. Le colocas la condición laboral, ya esta es información de registro, entonces ya va a estar, sobre todo la gente de planilla va a estar familiarizado con esto. Le indicamos desde cuándo, cuál es el inicio del contrato de este empleado. Vamos a suponer que fue el 3 de julio, entonces coloco ahí 3 de julio. Fecha de finalización lo voy a colocar
Si el empleado, si este contrato que estoy creando es determinado, es a tiempo determinado, entonces aquí le coloco hasta qué fecha va a regir ese contrato. Si es indeterminado, es decir, no va a tener fecha de finalización, sino es un contrato a plazo indeterminado, sencillamente dejo ese campo en blanco. ¿Ok? Es importante tener en cuenta eso. En tipo de contratos y etiquetas de contratos se sirven para filtrar o para clasificar contratos. ¿Ok? Tú puedes crear aquí contratos A. Vale, crear y editar. Aquí colocas 01, por ejemplo, contratos A. Entonces, supongamos que tengas distinciones de contrato en tipos de contrato A, B, C. Entonces, aquí puedes distinguir uno de otro y te va a servir para filtrar también información. Lo mismo que las etiquetas al inicio, parecido. ¿Ok? Remuneración especie, activas este booleano, lo dejas desactivado. Esta es información de registro. No es algo que te vaya a afectar la planilla, ojo. Lo puedes activar o desactivar, no te va a afectar la planilla, pero sí te va a servir para el tema de terreno. Aquí en tipo de estructura le colocas el tipo de estructura que va a utilizar este empleado. Dijimos que este empleado era de nómina operativa que iba a cobrar semanal. Se voy a colocar aquí como nómina operativa. Los tipos de estructuras, recuerda que son los tipos de estructuras que crees en la nómina. ¿Ok? Para cálculo, a nivel de cálculo como tal. Entonces, allí selecciona cuál va a ser el tipo de estructura que vas a utilizar para calcular la nómina de este empleado. Aquí en programa de trabajo colocas la jornada. Dijimos, repites la jornada que esté en la ficha. Sí es importante que esté en la misma jornada que esté en la ficha porque uno valida la información. Entonces, si ves que en el contrato no es la misma jornada que en la ficha, te va a mandar alerta indicándote que no cuadra, o sea, que no coincide la información. Entonces, importante colocar eso. Departamento y puesto de trabajo lo llenó de forma automática, como te digo, porque reconoció al empleado. Igual la puedes llenar, ¿ok? Cualquier cosa la puedes llenar. Ocupación de trabajo, recuerda que esto es información de registro, voy a colocar cualquier cosa. Eso ya es algo que lo vas a manejar con la misma información que esté en el registro. Lo mismo va a pasar con situación especial. Aquí están los diferentes booleanos, donde están las jornadas, jornada típica, jornada acumulativa, jornada máxima. Todo esto son registros del registro y lo vas a activar o desactivar según corresponda. El que sí te va a activar, ojo, y no te van a afectar en un proceso directo de nómina, es decir, no te va a afectar la nómina ni en el cálculo ni a nivel de proceso. Lo que sí te va a afectar la nómina es este que se llama es practicante, ¿ok? Porque aquellos que sean practicantes, sí le debes activar esto para indicar primero que son personas practicantes, segundo que van a cobrar subvención practicante. Entonces, este sí te afecta a la nómina, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta y activarlo únicamente cuando el personal sea practicante. Convenios para evitar la doble tributación. Esto es algo tributario, entonces aquí tienes la opción para indicar algún convenio que haya para evitar la doble tributación. Si no es algo, no es útil para este empleado en específico, lo dejas en blanco, no hay problema. Lo mismo va a pasar con esto de percibir rentas de quinta accionaria. Acá abajo, responsable de recursos humanos indica quién es la persona que se encargó de gestionar o que se encarga de gestionar los contratos de este empleado. Entonces aquí colocas aquí, supongamos que fue Roberto Castillo, entonces colocas Roberto Castillo. Este campo que dice no mostrar horas extras en boleta, sí te va a afectar el proceso de nómina y sencillamente es precisamente cómo se llama. Es para que si quiero que sumamos que el informe de horas extras yo lo hago en un reporte aparte, en un reporte de horas, allí es que le informo al empleado y le entrego toda la información con respecto a sus horas extras y no requiero que aparezca en la boleta porque no quiero que se confunda, que lo vea como fue dos veces la información X. Entonces, activo esto para indicar que en la boleta regular, cuando yo esté pagando la nómina y le voy a entregar la boleta al empleado, no se muestra. Entonces, para eso, sencillamente se activó el booleano. Cuando calcule, imita la boleta de este empleado, no se va a mostrar sus horas extras.
Si no entrego, si no hay un caso particular, no hay una situación específica, así como la que mostré ahorita, y sencillamente, sí, necesito que se muestre las horas extras en la boleta, sencillamente lo dejo desactivado. Aquí abajo en cuenta analítica le coloco el centro de costo de este empleado. Supongamos que sea de comercial, yo la colocaré en comercial. Aquí en la pestaña de información de trabajo, coloco primero su información, salario. ¿Cuál es su salario? Su sueldo base. Importante, sueldo base, como le digo, su salario básico, sin incluir asignación familiar, sin incluir bonificación, comisiones o lo que sea que le vayas a pagar adicional. Únicamente su salario básico. Hago hincapié en esto porque a veces se confunden y colocan o suelen colocar que si el importe más la asignación familiar o algún importe adicional. No, únicamente el salario básico. Si este empleado va a ganar 2.500 soles como salario básico, eso es lo que coloco acá. ¿Ok? Tipo de pago, su depósito en cuenta y remuneración, si tiene remuneración, supongo que va a cobrar comisiones, coloque comisiones. Estos no son datos que te vaya a afectar la nómina, estos dos. Sin embargo, te va a servir igual con tema de registro. Aquí abajo en porcentaje de anticipo lo vas a llenar cuando aplicas una nómina de adelanto en tu compañía. Supongo que tienes la costumbre de dar una nómina de adelanto en la quincena, adelantas cierto porcentaje del sueldo del empleado y luego a fin de mes ya entregas tu nómina normal o tu nómina de cierre, entonces aquí colocas cuál va a ser ese porcentaje con el que vas a calcular esa quincena de ese empleado, esa nómina de adelanto. Entonces, supongamos que si el cálculo lo haces en base al 50%, entonces colocas 0,50. Si lo haces en base al 40%, colocas 0,40. Si lo haces en base al 45, colocas 45. ¿Ok? Entonces ahí que colocas cuál va a ser esa tasa que representa ese porcentaje que vas a utilizar para calcular la nómina quincenal. Una vez llenada toda la información que te acabo de indicar, le das a guardar y hasta acá ya tienes la información llena y el Odoo por defecto te va a colocar el contrato en nuevo. ¿Ok? Los contratos, entonces aquí vamos a ingresar el tema de los estados de contrato. Los contratos se manejan por estados en Odoo. Contrato nuevo quiere decir que el contrato, como dice su nombre, es nuevo, recién lo acabo de crear, lo acabo de procesar y está iniciando. Hasta este momento es un contrato que está creado, pero que no corre la nómina. Si yo corro la nómina, Odoo no me va a tomar el contrato. ¿Por qué? Porque está en nuevo. Es decir, para él, los contratos que están en nuevas porque todavía no está la información, todavía no está completa, no está llena. Por lo tanto, no la toma. Contratos en proceso, ya sí son los contratos que ya están corriendo, que ya rigen, que ya surten efecto en la nómina. Cuando yo estoy calculando la nómina, voy a mover este contrato en proceso. Cuando yo calculando la nómina, este contrato ya va en proceso, o tú ya lo va a tomar en cuenta al momento de la nómina. Vencidos son aquellos contratos que ya terminaron. Es decir, supongamos que este contrato inició el 1 de julio y terminó el 31 de octubre. Al 1 de noviembre, para el 1 de noviembre, como finalizó el 31 de octubre, para el 1 de noviembre ya este es un contrato vencido. ¿Por qué? Porque ya terminó. En su momento tuvo su vigencia, pero ya acabó esa vigencia, ahora pasa a vencido. Y contratos cancelados son aquellos contratos en los que se registraron, se gestionó un contrato, pero por algún motivo no se logró la relación, es decir, o no ingresó el empleado. O mira, el empleado se le gestionó toda la información, todo, iba a ingresar el día de hoy, pero nunca asistió. Entonces, para que no pierdas la información, dejas tu contrato allí, ahí está un contrato creado, se gestionó todo, está la información, pero como el empleado no ingresó, no lo voy a borrar, sino lo paso a cancelar, ¿ok? Para que te quede ese historial de que efectivamente si hubo una gestión con este empleado, pero nunca ingresó, ¿ok? Entonces, esto te lo digo para qué, para que tengas en cuenta que cuando estés gestionando la nómina, perdón, cuando estés gestionando los contratos y crees tu contrato o tú lo generes nuevo, automáticamente pásalo a en proceso. Una vez que ya hayas completado los datos, le das esta opción acá que dice en proceso. Y ya, ahora sí este contrato pasa a regir. Lo puedes hacer por acá, supongamos que, o lo puedes hacer por este lado, supongamos que lo dejen nuevo.
Lo puedes aquí en empleados, todos los contratos. Recuerda que aquí en todos los contratos vas a ver todos los contratos que estén creados. ¿Ok? Entonces, este es el que acabo de crear. Ve la diferencia con respecto a lo demás, ¿ve? Contrato 2023, 1, 3. En cambio, aquí sí tengo más distinción de qué contrato estoy gestionando. Entonces, aquí yo lo puedo mover. Sencillamente le doy clic, lo dejo presionado y lo muevo a la derecha en proceso, ¿ves? Entonces, también lo puedo mover por aquí. Entonces, tengo esas dos opciones. Lo que sí es importante es que el contrato quede en estado en proceso para gestionar la nómina. ¿Ok? Y así, con esto, así de simple puedes gestionar la nómina. Visto que pudiste, a nivel de ficha, tienes toda la información del empleado que requieres y también tienes su contrato creado. No se te pide algún proceso adicional, no es algo que tengas que gestionar con un montón de procesos, sino sencillamente es algo fácil de incluir en la plataforma. ¿Ok? Y con esto terminamos el taller del día de hoy.